El tema de hoy lleva por título El Dios que todo el mundo quiere. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, voy a hacerle una pregunta. Les voy a preguntar, ¿cómo se encuentran hoy? Ahí está, muy bien, así tenemos que estar siempre excelentes. Bueno, bien, les quiero decir que antes de comenzar, el tema de hoy me encanta, espero poder transmitirlo para que ustedes puedan disfrutar tanto como yo he disfrutado preparándolo. Muy bien, el tema de hoy viene a raíz de pensar, ¿se parece mi Dios, el Dios en el que yo creo, se parece al Dios que le gustaría tener a todo el mundo? A todas las personas que no quieren saber nada de Dios, si conocieran al verdadero Dios, ¿les gustaría tener ese Dios que yo tengo? Y lo que vamos a estudiar hoy, básicamente, está dentro del libro de Deuteronomio. Descubrí este libro y les voy a dejar algunas tareas para hacer en semana, porque encontré joyas, encontré verdaderas perlas en este libro. Vámonos al capítulo 28. El capítulo 28 nos habla de las bendiciones que vamos a recibir de Dios. Este Dios que es maravilloso, cuando nosotros empezamos, cada vez que lo vamos conociendo, vamos descubriendo que es más maravilloso de lo que habíamos pensado anteriormente. El versículo 1 dice así: si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te escribo hoy, y nos saltamos al versículo 3, dice así: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra y de tu ganado, tus vacas y tus ovejas. Bendita tu cesta y el lugar donde amasas tu harina. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. El versículo 8. El Señor enviará bendición a tus graneros, a todo lo que emprendas, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Te gusta este Dios? ¿Te gusta recibir las bendiciones de este Dios? Pero fíjate en el versículo 12. Quiero que me acompañes, por eso les he dicho que abran sus Biblias. Versículo 12. Entonces el Señor te abrirá su rico tesoro, el cielo, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Bendecir la obra de tus manos, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que todo aquello que yo toque prospere. Eso es bendecido, bendito serás tú. Todo lo que tocas va bien. Tu salud, tus proyectos, los proyectos que de los que Sara nos hablaba antes. Ese Dios bendice todo el proyecto y todo lo que tocamos. Pero fíjense, no quiero dejar, porque vamos a saltar a otra parte, pero no quiero dejar el final del versículo 12. Dice así: prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Está hablando de una bendición económica, ¿verdad? Nos está hablando todo eso. Serás bendito en todo lo que tocas, todo lo que prospera. Y yo siempre me había quedado en el capítulo 28, pero es que de hace unos días para acá que empecé a escudriñar Deuteronomio, me encontré que prácticamente todo el libro de Deuteronomio es bendición tras bendición tras bendición, y yo decía, este es el Dios que yo quiero, ese es el Dios, y coincide con el Dios que yo tengo, el Dios en el que yo creo. En el capítulo 5 es donde tenemos de nuevo los mandamientos. De momento no vamos a entrar en eso, pero es más adelante, en el capítulo 6, en el versículo 10, dice así: y cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, y seguimos, nos saltamos un poquito y seguimos más adelante, entonces te encontrarás, te dará ciudades grandes y ricas que tú no edificaste, te dará casas llenas de todo bien que tú no colmaste, cisternas que tú no cavaste y viñas y olivares que no plantaste. Después que bebas y te sacies, cuidado, guárdate de no olvidar al Señor que te sacó de la esclavitud de Egipto. Ese Dios está dispuesto a abrir las puertas de los cielos y a llenar de bendición todo lo que tú tocas.
El versículo 17 de ese capítulo 6 dice: guarda con cuidado los mandamientos del Señor tu Dios, las normas y preceptos que te mandó. Un poquito más adelante, en el versículo, bastante más adelante, en el capítulo 30, encontré esto. El Señor tu Dios prosperará toda obra de tus manos. El fruto de tu seno, de tu ganado y de tu tierra para tu bien, y volverá a gozarse en hacerte feliz. Está diciendo, yo voy a volver a hacerte feliz. Yo no sé en este momento, pero puedo imaginar que cada uno de nosotros trajo algo consigo, ¿verdad? Trajo algún saco, ¿verdad? Algún saquito que le gustaría soltar y dejar a los pies de Dios. Pero fíjate cómo Dios nos acaba de decir, y Él volverá a gozarse en hacerte feliz, como se gozaba acerca de tus padres. Y he aquí el kit de lo que voy a leer a continuación. Cuando obedezcas la voz del Señor, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus normas escritos en el libro de la ley, cuando te conviertas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nos está hablando de que ese encuentro, ese volvernos a Dios de todo corazón, tiene que ver con encontrarse con su ley de amor. Tiene que ver mucho con eso. Pero no es al revés. Primero me encuentro con mi Dios. Primero vemos un Dios que está dispuesto a llenar de bendiciones mi vida. Y entonces digo, yo quiero eso. Y el Señor te dice cómo hacerlo. Vamos a entrar un poquito más de lleno en este tema. Lo que voy a explicarles a continuación no es mío, tengo que decir la verdad. Lo escuché de un doctor, el doctor Horst Müller, y él se dio cuenta en su consulta de lo siguiente. Resulta que cuando tú estás trabajando con personas, te vas dando cuenta que hay patrones que se van repitiendo, ¿bien? Cuando algo lo hacen bien, de repente la persona prospera y la persona se sana, y los que no lo están haciendo bien, eso no ocurre. Te vas dando cuenta de que hay esos patrones que se repiten una y otra vez. Y entonces, una de las primeras cosas que él observó, y a partir de ahí empezó a llevar un registro, fue lo siguiente. Resulta que una señora se quejaba de que todos los días por la mañana tenía unas migrañas tremendas, pero que no podía con ellas. Fue por eso por lo que acudió al doctor. Y entonces al doctor, después de escucharla, se le ocurrió preguntarle, bueno, ¿cuándo empezaron las migrañas? Y él dice, bueno, que murió mi padre era bebedor, y al día siguiente de enterrar a mi padre, comenzaron estas migrañas y nunca han cesado. Todos los días, a la misma hora, después se me pasa, pero por la mañana estoy fatal. Y entonces él, que estaba estudiando la ley de la vida, la ley de Dios, le dijo, bueno, vamos a ver una cosa. Si esta persona no está dentro de la ley de la vida, de la ley de Dios, hay algo que podamos hacer. Hay algo. ¿Cuál es? Dentro de la ley de Dios, ¿cuál estaba violando? Porque hay un punto que estaba violando de la ley de Dios. Era con respecto a su padre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces él le dijo, si tú te quieres sanar, tienes que perdonar a tu padre, aunque esté fallecido. Y ella dijo, no puedo. No me pida eso, yo no puedo perdonar a mi padre. Entonces él le dijo, claro, tú no puedes perdonar a tu padre, pero Dios sí puede perdonar. En cuanto ella dijo, Señor, permíteme que yo perdone a mi padre, cuando ella hizo esa oración y buscó a Dios de corazón y se puso de acuerdo a la ley de Dios, esa migraña desapareció para siempre. Y empezó a ver que caso tras caso, otros eran un dolor de oído, otros eran diferentes dolencias, y todas cuando empezaban a estar conforme a la ley de Dios, se iban sanando. Entonces, en algún momento de nuestra vida, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay algo que no está funcionando bien en nuestro corazón, dentro de nosotros. Y esa dolencia es maravillosa porque nos va a poner en torno a nos va a poner en orden con la ley de Dios.
¿Cuál es la ley? ¿Dónde está la ley? ¿Cuál es la ley de Dios? Nosotros leímos en Deuteronomio, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu alma, y ama al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Dios. Resulta que cada ser que Dios ha creado tiene un cometido. Las plantas, por ejemplo, tienen su cometido, ¿verdad? Nosotros en el colegio aprendimos qué cosa de las plantas, la fotosíntesis. ¿Y la fotosíntesis qué es? La fotosíntesis es que gracias a la acción del sol, entonces esa planta coge el dióxido de carbono, lo coge y entrega oxígeno. ¿Bien? ¿Qué pasaría si esa planta en un momento dado dijera, me niego a dar oxígeno? No quiero dar oxígeno porque las personas que están alrededor, a quien yo les estoy dando oxígeno, no están agradecidas conmigo. ¿Qué pasaría? Pues yo no sé lo que pasaría, pero a lo mejor la planta se moriría porque su función es entregar oxígeno independientemente de que las personas vayan a la planta y se lo agradezcan o no. Ese es el cometido de las plantas. El cometido de los seres humanos tenemos una función principal para la que fuimos creados y es para amar. Y cuando la persona ama, entonces está haciendo su función y se está sanando. ¿Qué pasa si esa persona que fue creada para amar, igual que la planta da oxígeno, nosotros fuimos creados para amar? ¿Qué pasa cuando la persona, porque los demás no se lo agradecen, retira su amor? La persona se mustia. Ahí aparece dolencia, de algún tipo. No siempre es la misma dolencia, de alguna dolencia. Bien, entonces hay una relación entre la ley espiritual y la ley física, la ley de nuestro cuerpo. Estamos absolutamente conectados. Yo siempre siempre he hablado hasta aquí, hasta que encontré a este doctor, siempre pensaba que había tres cosas en nosotros, que era nuestra parte física, nuestra parte mental y nuestra parte espiritual. Pero escuchando a este doctor me di cuenta que tenemos solamente dos partes, nuestra parte física y nuestra parte espiritual y mental es la misma cosa. Porque nosotros es como una fábrica. Les voy a explicar, por ejemplo, el ejemplo de una fábrica. Una fábrica para dar un producto, ¿qué es lo que tiene? Esas fábricas que nosotros vemos en la tele ahora que dicen cómo se hace, ¿verdad? Y vemos cómo sacan un producto de un queque, hay un producto, ¿verdad? Nosotros la fábrica necesita una materia prima, ¿verdad? Sea harina, sal, agua, etcétera. ¿Bien? Entonces, mediante un proceso da un producto, que es lo que queremos obtener. Pues nosotros queremos obtener con nuestro cuerpo un producto, que es estar sanos, y ese producto que nosotros queremos obtener es en forma de hormonas. Si esas hormonas están bien, si tú estás produciendo buenas hormonas, si tú estás produciendo buenos neurotransmisores en tu cerebro, si estás produciendo un buen ácido para digerir tus alimentos, si eso lo estás produciendo bien, tú vas a estar bien. Ese es el producto que nosotros queremos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, si nosotros comparáramos nuestro cuerpo con el de una fábrica, ¿cuál es la materia prima que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos el alimento físico, materia prima, sí. Nosotros necesitamos oxígeno, ¿verdad? Sí. Necesitamos ese oxígeno, ¿verdad? De fuera, no lo podemos producir nosotros el oxígeno. ¿Alguien produjo oxígeno, alguno de ustedes, alguna vez? No, yo no puedo. Oxígeno. Necesitamos el agua, ¿verdad? ¿Alguien produjo alguna vez agua de por sí? ¿De la nada? No. Los alimentos, ¿verdad? Hay una serie de cosas, el sol, hay una serie de nutrientes, vamos a llamarle nutrientes, llámese oxígeno, sol, etcétera, con lo que nosotros metemos ese material en nuestra fábrica para poder funcionar bien. Pero una persona, porque se alimente, puede caminar, puede hacer cosas, ¿esa fábrica funciona por la materia prima? No, necesita otra cosa. ¿Qué necesita una fábrica? Necesitamos electricidad. Cuando ese producto se mete en la maquinaria gracias a la electricidad, entonces funciona. Y nuestro cerebro produce electricidad.
¿vale? Cuando esas señales eléctricas llegan a donde al órgano donde tienen que llegar, si esa señal eléctrica es buena, el cuerpo va a funcionar bien. ¿Entendemos? Entonces, cuando nosotros tenemos buena electricidad, nuestra fábrica funciona bien. Si tú le has dado el alimento, si tú estás tomando ese yodo, por ejemplo, tu tiroides va a funcionar bien siempre que haya buena electricidad. Si tú estás tomando justo los alimentos que necesitas para que tu glucosa esté bien, si hay buena electricidad, no hay diabetes. Cuando esa electricidad, bien, entonces yo quiero tener buena electricidad. ¿Qué es la electricidad? Yo puedo producir el alimento. ¿Alguien produjo gofio o una castaña, una manzana? Yo no puedo, lo tengo que tomar de fuera. ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es la electricidad? ¿La fuente de alimentación? Sí. Sí. ¿Qué? Para yo estar viva, o sea, mi ordenador funciona con una electricidad, ¿verdad? Mi portátil. Yo lo cargo, lo enchufo todas las mañanas o cuando le hace falta y entonces durante un tiempo funciona y tiene esa electricidad. ¿A dónde nos enchufamos? ¿Ustedes se enchufaron esta mañana para poder estar vivos, respirando, estar sonriendo? Es por el Señor, es el amor de Dios, es el Espíritu de Dios el que produce en nosotros electricidad y electricidad de la buena. Esas dos cosas necesito para estar bien. Por eso, cuando hay alguna dolencia, yo tengo que ver cómo está mi materia prima, yo estoy teniendo buena materia prima, y si estoy teniendo buena materia prima, ¿por qué yo no estoy 100% bien? Algo está pasando con mi electricidad, algo está pasando con mi energía, algo está pasando con mis pensamientos, algo está pasando con mi relación con Dios. ¿Hasta aquí lo hemos entendido? Vamos a ir un poquito más. Los pensamientos, nuestros pensamientos, tienen que estar en función con la ley de la vida. Esa es la ley de la vida. Cuando mi pensamiento esa es la ley, Dios dice, yo pondré mi ley en vuestra mente y en vuestros corazones. De paso les voy a decir algo. Hasta aquí, hasta hace un tiempo, yo tenía entendido que las neuronas estaban en el cerebro. Bien. Después, más adelante, se supo que en el sistema digestivo, en el intestino, había neuronas. Bien, lo último que supe, y más que mi padre está ahora estos días yendo al cardiólogo y la cardióloga me lo recordó, el corazón funciona con impulsos eléctricos. Esa electricidad que llega de mi pensamiento tiene que ser de tan buena calidad que mis órganos internos funcionen 100% bien. Y esa energía y esos pensamientos, ¿cómo sé que son de la mejor calidad? Pues cuando están en orden con la ley de la vida. La ley de la vida son los 10 mandamientos. Vamos a ir un poquito más allá, como les digo. Nosotros, como le pasaba a esta señora que no podía perdonar a su padre, no podemos amar a nuestros enemigos. Y ahí viene el error de nuestro corazón. Yo quiero que leamos en Lucas 2, vamos a buscar algo que me sorprendió. Lucas 2, en el capítulo 2 y el versículo 32 está hablando de Jesús y se habla de Jesús de esta manera en el versículo 32. Es luz para ser revelada a las naciones. Y en el versículo 35, que es a donde yo les quiero llevar, dice así el versículo 35 del capítulo 2, y para que se manifiesten los pensamientos de muchos corazones. Para que se manifiesten, ¿hemos entendido? Jesús vino para que se manifiesten los pensamientos de muchos corazones. Muchos no hemos entendido por qué vino Jesús a salvarnos. Muchos en su época, cuando nace Jesús, muchos pensaban que tenían que ser
salvados del yugo romano. Incluso hoy podemos decir, bueno, yo quiero que Jesús me salve de tantos impuestos, de tantas cosas. Nosotros, ¿de qué cosa vino Jesús a salvarnos? ¿Nosotros lo hemos entendido? ¿De qué ha venido a salvarnos? ¿Ha venido a salvarnos de Satanás? ¿De qué? ¿De qué ha venido a salvarte? Del pecado. ¿Pero qué es el pecado? Hay algo. El pecado es un error. El pecado es errar, ¿no? ¿Dónde está el error? El error está en nuestro corazón. Leo otra vez el versículo 35. Y Jesús vino para que se manifiesten los pensamientos de muchos corazones. ¿Y a Jesús le fue fácil mostrarle el error de los corazones a las personas? ¿Fue sencillo? Fíjense cuando se encuentra con Pedro, ¿no? Él le dice, ¿me vas a negar? Y Pedro le dijo, no. Yo no. Pero ¿qué pasa? Que Jesús lee nuestros corazones. El joven rico, ¿qué pasó con el joven rico? Él le dijo, Señor, ya todo esto lo he guardado. Él fue a la ley, pero fue a la letra de la ley, no fue al corazón de la ley. Señor, todo esto lo he guardado. Ah, vale. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, Él viene a decirte, hay algo en el corazón que no está conforme a la ley de la vida. Hay algo ahí. Y si nosotros estamos receptivos y si nosotros le abrimos el corazón, como leímos en el primer versículo de Deuteronomio del principio, si nosotros estamos abiertos a encontrarnos con Dios, Él va a decir, te pasa esto, Piedad. No, Señor, no me pasa a mí, no. Sí, te pasa esto. Esto es lo que está pasando. Y cada uno de nosotros tiene algo en su corazoncito. Así, alguien me dice, yo tengo así, tengo muchas cosas. El error de nuestro corazón es el que les voy a mostrar a continuación. Tiene que ver con el ejemplo de la planta. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con de dónde estamos nosotros sacando nuestra electricidad. De dónde estamos sacando nosotros nuestro amor. La planta, dijimos, recoge y da, ¿verdad? Pero el ser humano, el error del corazón del ser humano es al revés. Él piensa que da para recibir. Y entonces este doctor se encontró con varios casos, tanto hombres como mujeres. Si antes puse el ejemplo de una señora, ahora voy a poner el ejemplo de un hombre. A él, su esposa le había sido infiel. Su vida era su esposa, su forma su alegría era su esposa, ¿no? Y cuando descubrió que la esposa le engañaba, el hombre se enfermó. Se enfermó, que acabó en el médico y tenía diversas dolencias en su cuerpo. Y entonces él le explicó lo que les estoy explicando yo ahora. El problema es que tu fuente de amor era ella. Pero tú antes la amabas, ¿verdad? Él la estaba amando, pero él esperaba que ese amor fuera correspondido, viniera de vuelta en las dos direcciones. Él daba, pero esperaba que viniera de vuelta. Cuando ella decidió romper ese amor, de alguna manera quebrar la ley, ¿él qué hizo? Dejó de amarla. Y como estamos creados para amar, cuando dejó de amarla, entonces enfermó. Y entonces, ¿dónde está el error? El error está en el tipo de fuente de amor que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Cuál es la fuente de tu amor? ¿Es una persona? ¿Es tu trabajo? ¿Qué cosa es tu fuente de amor? Porque cuando nosotros tenemos nuestra fuente de amor, nosotros vamos a hacer lo normal, que es seguir amando, porque sabemos que si dejamos en algún punto de amar, nosotros vamos a enfermar. Los 10 mandamientos, la ley de amor, tiene 2 tablas, ¿verdad? Una que nos dice, los primeros 4 mandamientos nos enseñan acerca del amor de Dios. Los últimos 6 nos enseñan acerca del amor a los demás y nos explican cómo amarnos. Y sería bueno después, por eso yo les dije,
yo les voy a mandar después de veres para casa. Que nosotros miremos la tabla de los mandamientos, que la pueden encontrar tanto en Deuteronomio 5 como en Éxodo 20, y ver qué me pasa, verme ahí y en oración decir, Señor, ¿hay algo que está ahí? Muy bien, estamos diciendo que nosotros, una vez que nos entregamos al Señor y que aceptamos que Dios nos da ese amor, nosotros estamos recibiendo buena energía. Bien, estamos buena electricidad para nosotros estar funcionando 100% bien. Pero se encontró con el caso de un niño, que tenía un comportamiento muy extraño. Y lo llevó al médico su madre, no dormía bien, no comía bien, el niño tenía un comportamiento que no era normal para su edad. Y entonces él le preguntó a su madre, él ya tenía experiencia con niños y entonces le dice, bueno, ¿tú en qué trabajas? ¿Qué es lo que haces? Él, más que ver qué le pasaba al niño, empezó a estudiar a su madre. Y la madre resulta que estaba estudiando medicina, al niño lo dejaba con quien podía en cada momento, con los abuelos o con los vecinos, pero ella estaba estudiando medicina y todo el tiempo que le quedaba pues era para estudiar, ¿no? Y entonces él le dijo, vas a tener que dejar de estudiar, porque ella le preguntó, ¿qué hago? Y él le dijo, vas a tener que dejar de estudiar. ¿Por qué voy a tener yo que dejar de estudiar? Es la ilusión de mi vida. Dice, porque este niño ahora, en esta etapa de su vida, te necesita. Cuando nosotros somos adultos, nuestro Dios es Dios. Nuestro Dios es Dios, nuestro Padre Celestial. Pero para los niños, su Dios es su papá y en especial su mamá. Ese es su Dios. De ahí es donde recibe el amor. Y nosotros tenemos un Dios que es perfecto, que no se cansa, que está todo el tiempo para nosotros. Pero el pequeño, que no entiende todavía el concepto de Dios y que para él está recibiendo esa energía, esa electricidad, ese amor lo está recibiendo de su mamá tiene que estar bien. Su mamá tiene que estar 100% bien para que a ese niño le llegue buena energía. Les digo, esa mamá dejó la carrera momentáneamente hasta que el niño creciera un poquito más y se hiciera más independiente y el niño dejó de tener todas esas dolencias. Qué bueno cuando el Señor nos está explicando qué es lo que me pasa. Nosotros tenemos 65 millones de células, una más, una menos, nerviosas, que conducen la electricidad. Y todas esas células nerviosas tienen un centro común que es nuestro sistema límbico, lo hemos visto otras veces, ¿verdad? Cuando esa electricidad llega bien, nuestras emociones están bien. Pero mis emociones son esclavas de mi pensamiento. Es decir, si yo estoy pensando bien, mis emociones van a estar bien. Y entonces mi fábrica va a tener un buen producto. Mi fábrica va a tener una buena producción, porque vamos a tener buenas hormonas, el yodo se va a captar bien, se va a recibir bien, el hierro se va a recibir bien, etc. Este señor ha estudiado el efecto de la insulina en personas diabéticas y dice que es mayor el efecto. Él dice, de hecho no dice que sea mayor, de hecho dice que quien afecta los niveles de azúcar es el sistema emocional, más que la insulina. Más que la falta de insulina, son sus emociones. Pero las emociones nosotros no las controlamos. Lo que controlamos es el pensamiento. Por eso es tan importante que nuestro pensamiento esté conforme a la ley de la vida. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Pues nosotros tenemos que decirlo. Lo que proclamamos es lo que nosotros vamos a tener como pensamiento. Puede que no te venga ganas de perdonar a alguien, pero da igual que tengas ganas o no. Tú ponte conforme a la ley de amor, a la ley de la vida. Tú di, yo voy a perdonar a esa persona, aunque no tengas ganas y aunque no lo sientas. Dilo. Ve mandamiento por mandamiento y mira a ver dónde estás fallando. Es maravilloso encontrar, dice de paso, hay un nervio que va directo del cerebro al estómago. Después lo hablamos. Bien, el espíritu que nosotros
recibimos del Señor es el que nos va a sanar. Entonces, ¿cómo sé si yo estoy recibiendo mi amor de Dios o lo estoy recibiendo de otra persona? Él cuenta otro ejemplo. Una señora tenía una hija que se la mataron de forma violenta. Y ella acudió al médico después de 7 años que había pasado ese suceso. Y tenía múltiples enfermedades y él le preguntó y eran compatibles con el momento en el que había fallecido su hija. Y entonces él le explicó lo que tenía que hacer. Y ella dijo, pero no sé cómo perdonarle, yo solo tengo mucho odio, no sé qué hacer. Y él le dijo, tienes que decirlo, simplemente dilo, yo te perdono, Señor, ayúdame a decirlo. Y con la ayuda de Dios y repitiéndoselo, esa señora llegó a perdonar y llegó a sanarse. Por eso, él nos dice, este médico nos dice, si nosotros estamos controlando nuestros pensamientos, que nuestro pensamiento esté conforme a la ley de la vida, nosotros vamos a sanar lo que nos esté pasando. ¿Qué le pasaba al rey David? El rey David tenía días, ¿no? Antonio me decía esta mañana, el rey David era muy bueno. Digo, bueno, tenía días. Había de todo ahí en esa vida. Pero cuando él tenía su pecado en el corazón, ¿qué le pasó a su cuerpo? ¿Dónde fue la dolencia a su cuerpo? Él lo dice en su palabra. Eran los huesos. Cuando hay algo que no está bien, nos duelen los huesos. Porque no se fija, el calcio no se fija. ¿Y por qué si tú estás tomando calcio? Tú te estás tomando lo que el médico te dice o estás tomando el calcio de los alimentos. ¿Por qué hay una dolencia en los huesos? ¿Por qué? Por la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Es el amor de Dios. Yo estoy conforme al amor de Dios, estoy conforme a la ley de la vida y entonces eso va a ir, porque el Señor es nuestro sanador. Y esos mandamientos no es algo que el Señor dice, bueno, te voy a poner unos mandamientos para que te entretengas mientras estés en esta vida. No, esos mandamientos son nuestra electricidad, son la vida. Él nos da la vida por medio de sus mandamientos. ¿Quién gobierna entonces en nuestra fábrica? ¿Quién gobierna? ¿La materia que yo le doy o la electricidad? Es la electricidad la que está gobernando. Es ese estar en contacto con la ley de la vida la que hace que yo produzca una buena electricidad. Yo sé que a lo mejor lo que le estoy diciendo es un poco extraño porque estamos en una sociedad en la que las personas te dicen, ¿no? Al que le toca, ¿no? Tanto de corazón, el que tiene corazón, tiene un dolor muscular, bueno, el que tiene diabetes, te dicen eso, al que le toca. Bueno, habría que estudiarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me ha tocado a mí? ¿Cuál es mi dolencia? Mi corazón, mis huesos, tengo diabetes. ¿Cuál es mi dolencia? Voy a revisar cómo estoy yo. ¿Estoy a cuentas con la ley de la vida? Porque desde que lo haga, mi cuerpo, si todavía tiene fuerza para remontar, entonces el cuerpo va a sanarse. Quiero llevarles a Lucas, vamos a ver si lo encuentro. Lucas, el capítulo 4, el versículo 18. Y yo les decía que Jesús no vino a salvarnos de algo que está fuera de nosotros, Jesús vino a salvarnos de algo que estamos cargando nosotros dentro. Él vino a liberarnos de eso. Pero fíjense qué curioso, que vino a liberarnos de 5 cosas. Son 5 libertades que el Señor vino a darnos. Ahí en el versículo 18 dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. Ahí te está hablando de 5 libertades que el ser humano, que Dios viene a salvarte a ti de eso. Pero fíjense que más curioso todavía me resultó cuando fui a Apocalipsis 3:17, acompáñenme en ese versículo. Apocalipsis 3,
el versículo 17. Está hablando a la iglesia de nuestro tiempo, a la iglesia de la Odisea, y le dice que reconozcan sus obras. Les dice que estás tibio, pero fíjense cómo le responde el creyente, porque aquí se está refiriendo a los creyentes, no personas que no creen, se está refiriendo a los creyentes, y les dice a ese creyente, te dice a ti y me dice a mí, porque tú dices, yo soy rico, a mi corazón no le pasa nada, yo no tengo necesidad de nada, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y eso es lo que a veces le decimos a Jesús cuando nos toca y nos quiere salvar de nosotros mismos, del error de nuestro corazón. Le decimos, no, yo estoy bien. No, espérate, estás resistiéndote. Hay algo que no estás haciendo bien, conforme a la ley. Y no conoces que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí oro refinado. Él nos está hablando a nuestro corazón, está pidiéndonos que vayamos a Él y que reconozcamos qué nos pasa. Para yo saber qué me pasa, cuando tú vas a un médico, coges y sospechas que tienes alergia, pues él te pone unas pruebitas, ¿verdad? Te pone, por ejemplo, te hace las pruebas a ver si eres alérgico al polen, al polvo, qué sé yo, a la leche, al huevo, etcétera, y te hace unas pruebas. Entonces, conforme se va poniendo la reacción que va teniendo, entonces te va diciendo, esto es lo que te pasa, y a raíz de saber lo que te pasa, te da la solución, ¿verdad? Pues cuando a nosotros nos pasa algo en nuestra vida espiritual, que después se traduce a nuestra vida física, esa pruebita es la ley de la vida, son los 10 mandamientos. Pon en tu brazo cada uno de los mandamientos de Dios. Yo tengo una dolencia, ¿dónde estoy? ¿Cuál es la que se irrita? La primera que les conté era, honrarás a tu padre y a tu madre, pero puede ser que a mí me esté cantando otro de los mandamientos. En cuanto yo esté en orden con la ley de la vida, mi cuerpo se va a sanar, porque yo voy a tener buena electricidad. Yo he disfrutado mucho preparando este tema, he disfrutado muchísimo con esto. Espero que nosotros entendamos qué es lo que significa, qué es lo que yo les quiero dar. Les doy de deberes eso, que ustedes busquen los mandamientos y se pongan en orden con la ley de la vida. Miren, una cosa, les animo a estudiar Deuteronomio. Se van a encontrar muchas otras leyes, se van a encontrar acerca del diezmo, se van a encontrar acerca de los alimentos, los que son limpios, los que son prohibidos, etcétera. Se van a encontrar muchas normas y muchas recomendaciones, pero básicamente la base son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la base que nosotros tenemos que saber y que nosotros tenemos que guardar. Lo demás es añadir a eso, o sea, el Señor siempre engrandece, pero lo básico que nosotros tenemos que encontrar para estar bien es esa ley de amor, esos mandamientos. Que Dios los bendiga.